Eh, bueno, como les dije recién, en esta tercera clase vamos a empezar con normalización, más que nada para cerrar este traspaso de lo que es diseño desde el lado modelo entidad-relación al traspaso de lo que es el modelo relacional. Ah, así que bueno, vamos a cerrar lo que es normalización. Yo les di el otro día, en el práctico número 2, les di unas opciones de tablas con algunos datos, con algunas claves que había que definir claves primarias, que había que definir claves foráneas. Y bueno, la idea era que ustedes definieran todo eso y aparte mejoraran la normalización de esas tablas. Pero claro, obviamente que si no hubieron normalización, que para esto es este curso, por más que sea un curso relativamente avanzado, no van a poder opinar sobre cómo normalizar esas especies de tablas que les di sin definir clave primaria y todo eso. ¿Alguien normalizó una base de datos alguna vez? No, profe, yo no. Sí, yo alguna No, vez no. normalicé. No, no sabe. Muy bien. Esto es un tema interesante y es muy, pero muy importante en lo que es la base de datos. Entonces yo cuando tengo un diseño, como, un diseño lógico, como vimos en el modelo entidad-relación, necesito, cuando lo paso antes de pasarlo al modelo relacional, es decir, al modelo físico, en un gestor de base de datos, necesito normalizar todos los campos, porque al normalizar los campos voy a normalizar los datos que yo voy a tener adentro. Entonces vamos a ver el concepto de normalización, vamos a ver por qué se normaliza y vamos a ver las distintas formas de normalización. Que vamos a ver que hay varias, pero nosotros vamos a ver solamente tres. Que por lo general con esas tres ya se tiene la base de datos normalizada. Bueno, normalización de una base de datos es un proceso que lo vamos a aplicar a través de una serie de reglas que, como les dije recién, son obtenidas desde el modelo de entidad-relación al modelo relacional. O sea, cuando nosotros queremos pasar desde el modelo de entidad-relación al modelo relacional, nosotros tenemos que aplicar lo que es la normalización para poder minimizar, entre otras cosas, la redundancia de datos, para que después no solo se minimice la redundancia de datos, sino también facilitar la gestión de toda nuestra base de datos. Entonces, normalización es un proceso que consiste en designar y aplicar una serie de reglas a las relaciones obtenidas. En este paso del modelo ER al modelo relacional. Se organizan los datos con la normalización. Este proceso nos ayuda a organizar datos. Y en esa organización de datos, obviamente, están los objetos tablas y las relaciones, o el establecimiento de relaciones que va a haber entre las distintas tablas. Recuerden que, bueno, acá estamos haciendo referencia al término relaciones, no como la tabla propiamente dicha, ¿no? Sino como una relación entre uno a muchos o uno a uno, que también es un tema que estaba en el primer PDF de la primera clase, y se basa más que nada el concepto de establecimiento de relaciones a eso. La idea es proteger los datos como para que, digamos, toda base de datos se haga flexible en cuanto a la eliminación de las redundancias y de dependencias incoherentes que se dan. ¿Qué pasa con los datos redundantes? Y bueno, desperdician espacio en disco. La normalización surge en una época, hace mucho, donde los espacios físicos de almacenamiento, llámese discos, por ejemplo, discos duros, eran escasos. O sea, no es como ahora. Entonces surgió la normalización y la idea era que todo lo que era redundante, sacarlo, tratar de optimizarlo y así
no ocupar espacios en discos duros o en cualquier sistema de almacenamiento. Si lo vemos desde un lado de una pyme, que estamos creando una base de datos, y sí, también vamos a normalizar para que los datos redundantes no nos desperdicien datos. Pero obviamente no es, hoy en día el espacio que hay de almacenamiento de un disco duro, lo que sea, son muy grandes, entonces no es ese el concepto que se quiere llegar, a la solución que se quiere llegar. Pero sí se quiere llegar hoy en día a la normalización a los problemas que hay de mantenimiento. ¿Tá? La normalización nos ayuda mucho al tener una base de datos normalizada, nos ayuda muchísimo al mantenimiento. Al día que se rompió algo y tenemos que modificar o actualizar algo, al día que tenemos que cambiar datos que existen en más de un lugar. Entonces, la normalización en eso es muy, pero muy ventajosa. Sí o sí, antes de empezar o de poner en producción una base de datos hay que normalizarla. Y cada vez que se agreguen nuevas relaciones o tablas, hay que esas tablas normalizarlas. Cuando uno hace una normalización, le resulta medio difícil. Cuando hace dos, un poco menos. Ya cuando hace varias, le sale ya naturalmente normalizarla, porque uno se va dando cuenta que hay redundancia de datos, que voy a tener problemas para mantenerla a esa base de datos, entonces uno le empieza a salir muy, muy natural la normalización. Volviendo a lo que es datos redundantes que desperdician espacio en disco, en una pyme dijimos que, bueno, podemos tener 2 o 3 discos donde almacenan datos, no va a haber problema. Ahora, si vemos Facebook, si vemos Google, si vemos otros monstruos que tienen data center donde almacenan todo tipo de información, más que nada fotos, videos, como por ejemplo Instagram, y ya ahí sí hay que normalizar porque un video de 4 megas que esté una vez no es lo mismo que esté 100 veces. Y así podemos seguir contando, digamos, en ese tipo de magnitud de almacenamiento, sí hay que tener en cuenta el espacio. Bueno, ¿y qué ejemplo? Dijimos que pueden crear problemas de mantenimiento. Y bueno, este es un ejemplo. Si yo quiero cambiar la dirección de un cliente, es mucho más fácil ir a la tabla clientes, cambiar la dirección y listo. Ahora, si yo tengo la dirección de ese cliente por todas las tablas dispersadas, no voy seguro a cambiar todas las direcciones nuevas en todos los lugares que tengo esa dirección de cliente. Entonces, este es un ejemplo y esto es por qué se normaliza una base de datos. Entonces, normalización es un proceso de simplificación de datos. Entonces vamos a un cliente o viene un analista o viene una persona, porque estamos trabajando en una empresa que desarrollamos y normalizamos base de datos, nos traen un relevamiento, ese relevamiento es de un cliente que quiere crear su propia base de datos y se le hizo una entrevista, 2, 3, 4 al cliente, se relevó información y se analizaron los datos que va a manejar ese cliente. Una vez que tenemos analizados los datos, lo pasamos al modelo entidad-relación y una vez que tenemos el modelo entidad-relación ya definido, cuando lo vamos a pasar al modelo relacional, ahí aplicamos la normalización. Que quede claro este concepto a dónde va. ¿Y qué hacemos? Y bueno, simplificamos datos. Si el cliente a nosotros en las entrevistas nos mostró que tenía la dirección de una persona en varios lugares, bueno, nosotros se lo simplificamos normalizando esos datos. ¿Qué objetivos cumplen? Entonces, en cuanto a objetivo, vamos a minimizar la redundancia de datos, que ya dijimos, para no tener tantos espacios de datos utilizados al vicio. Vamos a disminuir problemas de actualización de los datos en las tablas, como el ejemplo que les dimos recién, y además protegemos la integridad de los datos. Muy importante hoy en día,
tener en cuenta siempre la integridad y la seguridad de nuestros datos. Esos son algunos de los objetivos que cuando simplificamos estamos logrando. Con respecto a las formas de normalización, tenemos 6 formas, como verán ahí. Primera, segunda, tercera, la forma normal de Boyce-Codd, la cuarta y la quinta. Eso ya está secuencialmente definido, obviamente. ¿Está? Sí, me paré ahí porque estoy leyendo lo que dice Leo en el chat. Sí, es para no reescribir información también. Bueno, estas formas normales, dijimos nosotros que vamos a llegar hasta la tercera, que en el momento, va a llegar un momento que ustedes ya lo van a hacer naturalmente a esta normalización, van a ver los datos y van a saber cómo normalizarlo, pero bueno, en un principio vamos a tratar de ir haciendo primero la primera forma normal, después la segunda, después la tercera. Hasta eso vamos a llegar. Y hay que tener en cuenta, y muy en cuenta, de que esta simplificación de datos debe darse sin que haya pérdidas de información. Si nosotros relevamos información, lo metimos en el modelo entidad relacional, definimos nuestras entidades, y cuando vamos a hacer la normalización para pasarlo al modelo relacional, no tenemos que perder ningún campo de lo que sea, porque si no vamos a estar en problemas. Porque ¿qué pasa? Con esta normalización y esa futura base de datos que vamos a crear, siempre termina ¿en dónde? Y termina en un servidor de base de datos y alguna app o alguna herramienta que consulta esa base de datos. Entonces, después vendrán los de desarrollo y nos dirán, che, pero acá hay un dato que nos pide el cliente y que vos nunca nos pasaste. Bueno, entonces hay que tener muy en cuenta que no haya pérdidas de información. Entonces llegamos a lo que es la primera forma normal, o la primera forma normal en lo que es la normalización. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Vamos a eliminar los grupos repetidos en las tablas individuales, es decir, información repetida. No podemos tener una tabla y vamos a tener información repetida. Para cada tabla independiente hay que crear una tabla para cada conjunto de datos relacionados. Ya vamos a explicar un poco qué es lo que es eso. Pero nosotros sabemos que por cada entidad definida en el modelo entidad-relación, vamos a tener una tabla. Después vamos a ver cuáles son el conjunto de datos esos que se relacionan. Para cada tabla vamos a tener que identificar una clave o definir una clave principal. Esa es la idea de primera forma normal. No hay que utilizar varios campos en una sola tabla para almacenar datos similares. Entonces, esas 3 o 4 cositas que les digo, las tienen que tener en cuenta para la primera forma normal. Por ejemplo, yo estoy haciendo un inventario que estoy acumulando la fecha, el producto, la cantidad de lo que sea, pero estoy diciendo cuánto me proveyó un proveedor 1 y un proveedor 2. O sea, ferretería 1 y ferretería 2, por ejemplo, para tuercas, y ferretería 2, ferretería 3 para tornillos. Entonces acá ya tenemos una tabla que es inventario, faltaría la cantidad, pero tenemos la fecha, el producto y los proveedores. ¿Qué pasa si nosotros en el día de mañana, para el inventario del año que viene, tenemos un tercer proveedor? ¿Qué hacemos? ¿Agregamos una tercera columna? Bueno, eso estaría mal. Eso no se hace. Entonces, esa es la primera forma normal. Tener en cuenta este tipo. ¿Y qué haríamos acá? Y bueno, tendríamos una tabla inventario. Vamos a verla ya en segunda forma normal, pero la vamos a pensar a esto. En la segunda forma normal lo vemos con otro ejemplo.
tendríamos una tabla inventario con un ID, o sea, una clave primaria, una fecha, un producto y el ID del proveedor. ¿Tá? Esa es una opción. Entonces, de esa forma, nosotros haríamos, y aparte tendríamos una tabla de proveedores, ¿no? Una tabla de proveedores donde una de las columnas sería la clave primaria, después el nombre del proveedor y después todos los datos que tengan que ver con el proveedor. Ya vamos a ver que en la segunda forma normal agregamos una tablita más intermedia para poder ir optimizando la normalización en un tipo de estructura o de relevamiento de datos como este que tenemos acá. Pero fíjense, esto es lo primero que hay que hacer. O sea, yo tengo esto, el cliente tiene un Excel donde tiene todo esto. Entonces, lo primero que hago es, miro y digo, ah, bueno, tengo una tabla inventario, tengo una tabla proveedor, y después veré lo que más me falta en cuanto a lo que estoy viendo de acá, ¿no? Entonces, esa tabla inventario le agrego una clave primaria, un ID, tengo el ID, la fecha del producto, y puedo llegar a tener el ID proveedor. Ya veremos si es correcto o no. ¿Tá? Y también voy a crear una tabla proveedor, donde voy a tener una clave primaria, una razón social, que sería el proveedor, un quit y todos los datos que tienen que ver con el proveedor. Entonces, ustedes, yo lo que quiero es que empiecen a ver a simple vista, cuando, por lo general, el que va a hacer una base de datos, clientes chicos, tienen todo en Excel. Entonces, ustedes van a ver el Excel y van a decir, esto no está normalizado. ¿Por qué no se puede hacer esto? Entonces, ya les tiene que, a simple vista, empezar a darse cuenta de cómo vendría la normalización en este caso. Entonces, en este ejemplo chiquito, pasaríamos de esa hojita de Excel, que supuestamente es un inventario, fecha, producto, proveedor 1, proveedor 2, a tener dos tablas en nuestro modelo físico. Veamos otro ejemplo. Tengo este Excel, ¿está? O tengo esta tabla, que todavía no está normalizada. Entonces, ¿qué tengo? Una matrícula, tengo un nombre, tengo una dirección. Ese nombre puede ser el campo que me da el nombre y apellido de alguien, ¿está? En este caso son alumnos. Tengo la dirección, tengo un teléfono, tengo materia, tengo el número de la materia, tengo la carrera y más a la derecha podría tener el número de la carrera si quiero. ¿Está? Entonces fíjense que la primera forma normal dice que no hay que tener ese tipo de datos por ejemplo, en la tabla de alumnos. ¿Está? Entonces, ¿por qué? Porque se repiten. Entonces Sergio, que es un alumno que tiene una dirección de Puebla 22, que tiene un teléfono, está haciendo estas tres materias. Entonces, por eso se repiten los registros. Entonces, acá hay redundancia de datos y hay que solucionarlo. Eso no va, porque materia, número de materia, carrera, yo a simple vista me doy cuenta de que tengo que tener una tabla alumno, una tabla materias y una tabla carreras. Después veremos cómo se van uniendo entre ellas. Para solucionar esto hacemos lo que se llama una división de campos. ¿Qué es una división de campos? Esto sería una división de campos. Dividir la tabla alumnos y la tabla materias. ¿Qué nos faltaría acá? Nosotros, porque hicimos una división de campos, pero nos está quedando que hay una columna que es carrera en la tabla alumnos. Entonces también que habría que hacer una división de campos para la columna carreras. ¿Vamos bien? ¿Me siguen? ¿Con la primera forma normal? Sí, profe. Profe, una cosita, una preguntita. ¿Ahí carrera no depende de materia? Claro, después va a depender de la política del cliente, de la política de armado de datos, de cómo se maneja el cliente. Nosotros le vamos a dar una normalización. Ahora nosotros en este curso, en este ejemplo, le vamos a dar una normalización
dependiendo de nuestra lógica, pero no porque el cliente nos dijo tal y tal cosa. ¿Se puede mejorar? Sí, todo se puede mejorar. Así imaginariamente, yo puedo decir, tengo una tabla de carreras, que ya lo vamos a terminar viendo, que también puede haber una tabla que me relacione la materia con las carreras, pero todavía estamos en la primera forma normal, ¿no? Esperemos a que nos lleguemos hasta la tercera forma normal y vemos cómo queda normalizado. Bueno, entonces hicimos una división de campos, no nos quedó del todo normalizada, pero empezamos a dividir los datos. Y llegamos a la segunda forma normal, porque tenemos que mejorar esas tablas que tenemos con datos todavía redundantes, y utilizamos la segunda forma normal. La segunda forma normal nos dice que una entidad cumple la segunda forma normal si cada atributo que no es clave primaria proporciona un hecho que depende de la clave completa. Más que nada, es decir, que cada atributo que está dentro de la tabla depende de esa clave primaria y tiene que ver con esa clave primaria. Si tengo un atributo, una columna, recuerden que los atributos son las columnas, que no depende, como en el caso anterior, carreras, yo tengo el atributo carrera, este atributo no depende de esta clave primaria, entonces tengo que empezar a utilizar la segunda forma normal. Si no tengo eso, es porque ya tengo la tabla en segunda forma normal. Siempre se produce una violación de la segunda forma normal cuando un atributo de clave no primaria es un hecho sobre un subconjunto de una clave compuesta. Es decir, el ejemplo, palabras más, palabras menos, estas son palabras más difíciles, el ejemplo que veíamos recién. Carrera no depende como atributo de esa clave primaria. Por ejemplo, también sigamos con los inventarios. Yo tengo una tabla donde tengo las partes, los depósitos, las cantidades y las direcciones de los depósitos. ¿Está? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Y voy a tener algún problemita con esta distribución o esta normalización de los datos. ¿Por qué? ¿Cuál? Y bueno, primero, cada instancia o registro de un depósito o de una parte almacenada repite la dirección del almacén. O sea, siempre que tengo el depósito voy a tener la misma dirección. Entonces, ¿qué pasa? Estoy repitiendo la dirección del almacén. ¿Y qué pasa? ¿Nos sirve a nosotros la dirección del almacén en el inventario? Y no, no nos sirve. Entonces hay que sacarla. Eso es uno de los problemas que podemos llegar a tener. El otro problema es que si la dirección del almacén cambia, cambiamos el depósito, yo tengo que cambiar en todas las filas de nuestra base de datos esa dirección. Son cuestiones lógicas, pero por ahora se enseñan porque después salen natural, como les dije recién. Obviamente no vamos a tener 50 veces repetida la dirección del depósito. ¿Qué pasa? Repetimos datos y debido a esta repetición van a haber datos incoherentes y cuando hagamos consultas podemos ver el mismo depósito con diferente dirección. Entonces, por eso hay que normalizar. Y si no almacenamos nada en ningún componente, es posible que la dirección del almacén no exista en ninguna instancia de la entidad, es decir, que tenga nulos. Entonces también nos puede llegar a hacer una consulta y que nos salga que la dirección del almacén es nula. Bueno, estas son algunas de las, en este diseño que podemos tener, digamos, algunos problemas. ¿Y cómo se soluciona? Y bueno, ¿qué hacemos? La clave primaria tiene dos atributos, en este caso, en este ejemplo, que es la parte y el depósito. La dirección del depósito depende del depósito. Entonces, al violar esta segunda forma normal, lo dividimos y creamos la tabla inventario y la tabla depósito. Entonces, el depósito va a tener su dirección. Y la tabla inventario va a tener
el ID del depósito como clave foránea, por ejemplo, ¿tá? Pero no va a repetir todos los datos, todas las veces, la dirección del depósito. ¿Y qué va a pasar? Cuando nosotros decimos, el depósito B se cambió de la calle San Martín al tanto a la calle Belgrano al tanto. Entonces, tenemos que ir a un solo lugar y ya tenemos actualizada nuestra dirección del depósito en este caso. Entonces, la segunda forma normal, obviamente la tabla tiene que estar en primera forma normal, y también entran en juego lo que son las dependencias funcionales y transitivas. Hay que tener en cuenta estos dos conceptos porque son importantes en lo que es la segunda y ayudan mucho en la segunda forma normal. La dependencia funcional dice que si A es un atributo, B es un atributo y C es un atributo, donde A es una clave primaria, para que exista el atributo B y C tiene que existir A. Es decir, B y C dependen funcionalmente del atributo A, que es clave primaria. Entonces, si yo tengo la tabla de alumnos, tengo el ID como clave primaria, tengo los atributos de la tabla de alumnos, apellido, nombre, DNI, que dependen de esa clave primaria. Van a depender siempre. Veamos un ejemplo. Nosotros habíamos dejado en la primera forma normal esta estructura de tabla con esos atributos, con esa clave primaria que es matrícula. Después teníamos nombre, dirección, teléfono y carrera. ¿Tá? ¿Qué pasa con carrera? Dicen que es una dependencia funcional parcial. ¿Por qué? Porque no depende en sí de la clave primaria matrícula. Entonces, carrera tiene que irse a otra tabla donde, obviamente, la tabla se va a llamar carrera, va a tener una clave primaria, etc. Todos los atributos que no son clave principal en una tabla deben depender únicamente de la clave principal. Eso dice la dependencia funcional en la segunda forma normal. Es un poco lo que vimos recién. Después tenemos la dependencia transitiva, donde dice, si tenemos tres atributos, A, B y C, el atributo B depende de A y el C depende de B, podemos decir que C va a depender de A. Esa es una dependencia transitiva. Y nosotros las dependencias transitivas las tenemos que tratar de sacar y que queden dependencias funcionales. Por ejemplo, yo tengo una venta de inmueble, una tabla, tengo un ID inmueble. Les voy cambiando los ejemplos para que no se queden siempre con los mismos y lo más fácil, ¿no? Pueden encontrar de todo tipo de ejemplos. La venta de inmueble tiene un ID inmueble, estos son los atributos, tiene un ID propietario, tiene un nombre propietario, tiene un valor inmueble, tiene un ID comprador, un nombre comprador, ID vendedor y comisión de la venta. Fijémonos. Vamos a tener dependencias funcionales, que es a eso lo que tenemos que apuntar. ID inmueble, ID propietario es una dependencia funcional de ID inmueble, ¿tá? Porque es el dueño de ese inmueble. El nombre del propietario, valor inmueble, bueno. ID comprador, nombre comprador, ID vendedor, comisión de venta. Todos estos son dependencias funcionales. ID inmueble sería la clave primaria. Ahora, tenemos dependencia transitiva acá y tenemos que solucionarla. ID propietario con nombre propietario, ID comprador con nombre comprador, ID vendedor con comisión de venta. Entonces acá hay que ver que solucionar estas dependencias transitivas y decir, bueno, yo creo la tabla propietarios, creo una clave primaria en esa tabla propietarios y pongo todos los datos que tienen que ver con los propietarios. Creo una tabla comprador, pongo una clave primaria y de comprador y tengo todos los datos que tienen que ver con comprador. Entonces yo estoy sacando todas estas dependencias transitivas
de lo que es la tabla venta de inmueble. ¿Tá? Y bueno, ¿y qué me quedaría? Y de inmueble, y de propietario, ¿tá? Puede ser el valor del inmueble, el ID de comprador, quién lo vendió y la comisión que se ganó ese vendedor. Ah, no, también es una dependencia transitiva, eso iría en otra tabla. Bueno, entonces, en lo que es la segunda forma normal, vamos a encontrar dos dependencias transitivas y funcionales, y siempre hay que tratar de que quede en lo que es el concepto de dependencia funcional. Yo voy a volver acá, y dependencia funcional es esto, o sea, todo atributo que es dependiente funcional parcial o transitivo, tiene que eliminarse y quedar una dependencia solamente de atributos que dependen funcionalmente de la clave primaria. El concepto y la teoría de las formas normales es bastante difícil entenderlo por primera vez cuando lo están explicando. Uno trata de hacerlo lo más práctico posible, con más ejemplos y todo eso, pero bueno, todo esto se agarra con la práctica y solamente con la práctica, normalizando y normalizando y normalizando. Y por lo general, con una hoja y un papel, y donde yo empiezo a crear todas las tablas, con sus respectivas claves primarias, claves foráneas, etc. Bueno, entonces tengo la segunda forma normal, tengo la tabla de alumnos, la tabla materia, y la tenemos que solucionar este tema de este atributo carrera. Entonces, ¿qué hago? Y bueno, creo una tabla de alumnos, creo una tabla materias, perdón, esto era con el ejemplo que estábamos anterior, y creo una tabla secundaria, fíjense. Alumnos es tabla primaria, materias es otra tabla primaria, y alumnos por materia es una tabla secundaria. ¿Qué hacemos? Hemos solucionado parte de en la segunda forma normal, dividiendo o sacando las funcionalidades transitivas. Ahora, ¿qué nos queda? Este atributo, que es carrera. Bueno, veamos cómo lo solucionamos. Llegamos a la tercera forma normal, y la tercera forma normal dice que sí o sí tiene que estar en segunda forma normal, es decir, todas las dependencias tienen que ser funcionales, debe haber una clave primaria, y si no existe ninguna dependencia funcional transitiva, es decir, no tiene que haber entre los atributos que no son claves, o sea, no tiene que haber dependencia funcional transitiva. Para eso recién entramos en lo que es la tercera forma normal. Obviamente esto es una definición teórica, en la práctica va a significar que se debe eliminar cualquier relación que permita llegar a un mismo dato de dos o más formas diferentes. Esa es la idea de tercera forma normal. Yo tengo un dato y llego solamente de una determinada forma, consultando la tabla tanto, por ejemplo, la dirección de los depósitos que decíamos recién. Por ahí se debe escuchar el ruido de tomo agua. Por ejemplo, tenemos otro ejemplo, otra tabla. Tengo una ciudad, que es con el ID de ciudad, que es la clave primaria. Tengo un nombre, tengo una población, superficie, renta, país, continente. ¿Tá? Entonces, tenemos que solucionar, ¿tá? Y eliminar de la tabla ciudades algunos campos, algunos atributos que nos permitan mejorar o llegar a una normalización óptima en el caso de esta tabla. ¿Y cómo se hace? Y bueno, creo países y creo ciudades. Entonces, al crear países y ciudades por separado, la clave primaria del país pasa a ser clave foránea en la ciudad. Entonces dice que la ciudad va a depender del país 1. ¿Tá? Obviamente que también
podríamos tener una tabla continente donde tengamos un atributo que sea la clave primaria y de continente, la descripción del continente, los metros cuadrados del continente y todos los datos que podemos tener de un continente. Y acá podríamos tener la clave foránea del continente. ¿Está? Esa es la idea. Pero bueno, ¿se va entendiendo? Sí, profe. Profe. Bueno, me alegro por ustedes. Volvemos a lo que es alumnos, materia, carrera. ¿Tá? Fíjense que hay una dependencia transitiva, dijimos, entre matrícula y carrera, y tenemos que solucionar esa dependencia transitiva y podemos poner el ID de carrera o el número de carrera como una solución. ¿Tá? Muy bien. Ahora tenemos un problema. O sea, ustedes dicen, bueno, ya lo solucionamos. Tenemos que el alumno Sergio cursa la carrera Sistemas y está cursando la carrera Sistemas. Muy bien. ¿Y qué pasa si Sergio el año que viene se quiere inscribir en la carrera Ingeniería Industrial? Entonces ahí ya tenemos un problema en la normalización, porque no vamos a poner otro atributo acá que diga la segunda carrera. No. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Y vamos a necesitar una tabla intermedia, como la que vimos recién de alumnos por materia, donde diga alumno, carrera por alumno, ¿tá? O alumno por carrera. Ahí nosotros, en esa tabla intermedia, vamos a tener como clave foránea la matrícula y como clave foránea la ID de carrera. Entonces, vamos a hacer una relación desde alumnos a esa clave, tabla secundaria y vamos a hacer una relación desde carrera a esa tabla secundaria para que los alumnos puedan inscribirse en todas las carreras que quieran. Y bueno, quedarían más o menos normalizados. Este bosquejo que tengo acá de normalización quedaría con una tabla alumnos, con una tabla materias, con una tabla carreras, con una tabla alumno por carrera, que es lo que decíamos en la diapositiva anterior, y con una tabla alumno por materia. Y como decía el señor recién, nos puede llegar a faltar alguna tabla intermedia que relacione las materias que tiene una carrera. Entonces, acá tengo la tabla carrera, la tabla materia, y acá seguro que vamos a necesitar una tabla intermedia o secundaria que tenga el ID o la clave primaria como clave foránea de carreras y la clave primaria de materias como clave foráneas ahí en esa tabla, que van a ser materias por carrera. Y esto, por esta estructura que vimos de datos, estarían, digamos, normalizados correctamente. Ahora, ¿qué pasa? Todos los datos, atributos, que yo quiera agregar para alumnos, por ejemplo, email, agrego un atributo email. ¿Me causa algún problema en la normalización que tengo? ¿Qué dicen ustedes? No. No, profe, porque depende del ID Muy bien, del Y alumno. el email es único. exacto. Entonces, todos los atributos que puedan ir surgiendo en algún momento nuevos, yo los puedo ir poniendo. Lo único que tengo que ver es si me respetan las tres formas normales. Si respetan las tres formas normales, yo los agrego en una tabla y listo.
Obviamente que cuando agrego, ustedes han creado una tabla, cuando yo agrego un atributo en una tabla, ese atributo, supónganse que yo ya tengo 2000 alumnos, ese atributo no entra con ningún dato. Esos 2000 mail de esos 2000 alumnos entran como nulos, ¿tá? Entonces quedan como un campo que está nulo. Pero se puede ir agregando en las tablas atributos que tengan que ver con el objeto que yo estoy manejando, en este caso alumnos o carreras o materias, ¿tá? ¿Se entendió? Sí, profe. Muy bien. Por ejemplo, entonces, me doy cuenta que están bien normalizados porque si yo les digo de la materia base de datos, necesito saber cuántos alumnos han cursado o han cursado esa materia. Entonces, ustedes hacen una consulta con sus respectivas funciones, la consulta, que ahora los vamos a ver, y dicen, bueno, han cursado tantos alumnos. ¿Me da algún dato repetido? ¿Me da? Y no. Voy a suponer que no, porque mis datos están bien normalizados, porque cuando yo tengo un gran volumen de datos, no voy a saber si el número 584 que me da esa consulta está bien. No me voy a poner a ver registro por registro. Entonces, también sirve para eso, para que lo vean más prácticamente, para qué se normalizan los datos. Obviamente que si quiero saber apellido y nombre de cada alumno que está cursando la carrera de sistema, y me da 250 alumnos, y no me voy a poner a ver si esos 250 alumnos están bien o hay alguno que estudie mecatrónica. Entonces, tenemos que hacer la normalización bien hecha antes de empezar a cargar datos para que en el día de mañana sabemos o digamos confiemos en todas las consultas que vamos a hacer, que los resultados de esas consultas son, digamos, son verdaderos, ¿no? Muy bien. Bueno, ahora nos vamos a tomar 5 minutos. Vamos a empezar con lenguaje de manipulación de datos. Pero antes, veamos esto. Antes vamos a pasar a... que quiero que veamos. Este ejemplo, que lo teníamos en trabajo práctico número 2, que yo les di como tablas, que ustedes tenían que crear las claves primarias, en realidad tenían que crear todos los campos con los mismos tipos de datos y todo eso. ¿Tá? Ustedes, quiero que me digan, ¿qué otras tablas sacaron, aparte de las que tenemos acá, con estos datos que tuvimos acá? Por ejemplo, yo les tiro que hay uno que es barrio. ¿Está? ¿O no? Muy bien. Sí, profe. Y después provincia, ciudad. Muy bien. A ver. Estado. Provincia. Donde hay un ID, habría otra tabla. ¿Cuál? Donde dice ID, por ejemplo, en paciente dice ID provincia, ID estado, no sé si tendría que haber otra tabla, Sí. pero ID provincia sí, Ya se las voy a con los mostrar. posibles estados. Ya se lo voy a mostrar la tabla de estado, para que ustedes vean para qué sirve una tabla de estado. ¿Cómo? En estado yo había preguntado en el grupo Sí. porque se malentiende con estado como no, como un tipo de división territorial Ah, no, no. o como estado de, por ejemplo, si es estabilidad o cosas. Creo que por ahí vino un malentendido. Por eso yo había preguntado qué características le habían puesto a estado. Bueno, había hecho una pregunta ahí en el curso porque se bien. confundía con eso. Sí, no tiene que ver con una división territorial. Entonces les voy a mostrar al final de la clase cómo vienen los estados. Entonces, por ejemplo, veamos paciente. Vamos a sacar todo esto.
Veamos pacientes. ¿Tá? Tiene un ID, clave primaria, nombre, apellido, un tipo de documento, un número de documento. ¿Tá? Si yo quiero, acá también puedo hacer una tabla, tipos de documentos, y acá voy a tener un ID si quiero. ¿Estamos? Esto está bueno de ir normalizando de esa forma para decir, bueno, yo no lo utilizo a mi herramienta, mi aplicación o lo que sea que voy a solamente en Argentina, lo utilizo en otros países. Entonces puede haber otro tipo de documento. Entonces, ¿yo qué hago? Y bueno, creo una tabla tipo documento. ¿Tá? Entonces ya tengo algunas tablas más. Después que viene fecha de nacimiento, ID de provincia, la tenemos, ya la sacamos, ID de estado ya la sacamos, fecha de ingreso al sistema, observaciones. Esto de fecha de ingreso al sistema, obviamente cuando se hace el insert, va con la fecha del sistema y saben ese registro cuando se incorporó a nuestra base de datos. Veamos profesionales, tienen los mismos, más o menos los mismos campos, pero tiene ID de provincia, ID de ciudad, ID de barrio, que son las tablas que vamos a crear acá, y tiene ID de tipo de profesión. ¿Esto lo vieron ustedes? Sería otra tabla entonces. Sí, profe. Sería tipo profesión. O sea, supónganse que es un médico, un odontólogo, un psicólogo, porque estamos dando turnos acá. ¿Está? Entonces, la profesión puede ser diferente. Entonces, y de tipo de profesión. Ya tenemos, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tablas más. Veamos en turno. Obra social. Muy bien, en obra social está ID obra social, que no lo tenemos en ningún lado. Entonces tenemos obra social. Muy bien. ID hora, o sea que hay una tabla que me dice las horas. ¿Está? Después ustedes pueden ver qué ponen o qué quiere el cliente ver en esas horas. Pero puede ser que, para que quede claro, en esa hora puede haber un ID hora, lo ponemos con coma, la hora propiamente dicha, o sea, la 0 hora, la 0:15, la 0:30, la 0:45, ¿se entiende a lo que me refiero? Y por lo general, Claro, ahí me confundí, yo utilicé como que ese era con horarios para turnos, me parece. Claro, sí, sí, se entiende. muy bien. Dentro de esa ID hora, después, ustedes pueden decir si es turno, horario de mañana, de tarde, de noche, ¿tá? O la pueden dividir. Pero por lo general, ya vamos a ver que la tabla horas es una tabla que tiene una secuencia de horas desde las 0 horas hasta las 23:50, por ejemplo. Entonces, todas tienen un ID y después, bueno, se utiliza. Todo se utiliza, ¿tá? Esa es la idea. Siempre ustedes tienen que pensar que no es, lo que están haciendo no es solamente para un cliente, sino pensarlo en hacerlo más, por más que sea para un cliente. El cliente va a decir, bueno, yo lo voy a dividir en horas mi turnero. ¿Está bien? Sí, lo va a dividir en horas. ¿En cuánto? Y de cada una hora. Bueno, está bien. Ustedes hacen toda la normalización y a los 2 meses viene el cliente y dice, ¿vos sabés que quiero hacer turnos cada media hora? ¿Cómo hacemos? Entonces, ahí es donde ustedes tienen que sacar su profesionalismo y decir, no, él me dijo que va a tener horas, que me dijo que son de 1 hora, pero yo voy a crear una tabla donde cada 15 minutos yo voy a definir un registro en esa tabla. De las 0 horas hasta la hora 24. Entonces, yo acá tengo todo. Después, se podrán utilizar la que quieran, porque yo acá puedo tener un ID de estado, que es una clave foránea a la tabla de estado donde si está activo la hora está en un ID 1 y si está pasivo está en un 2 y bueno, traigo los que son activos. ¿Me van entendiendo lo que trato de decirles o no? Estoy hablando en el aire, ¿no? Estoy hablando en el aire y estoy tratando de explicar cosas que
digamos, agregarle cosas que no están, digamos, dentro de lo que es la parte teórica. ID profesional ya lo tenemos, sobre turno, activo, pagado, fecha de pago, monto, descuento, el coseguro y el ID de estado. ¿Está? Bueno, entonces, y acá tenemos horarios para turno. Ah, acá teníamos el horario para turno. ID, descripción, ordenado y el Sí, ID yo de también estado. lo interpreté como dijo acá el compañero que y de hora para mí era horario para turno. Ah, perdón, no lo escuché. No los escuché. Bueno, y después lo otro que les quería mostrar de esto, que fíjense que estas tablas son todas primarias, ¿está? ¿Y qué tienen todas? Un ID, una descripción y un ID estado. Entonces yo les ayudo para que ustedes este tipo de tablas a ustedes les permita ir rápido, o sea, crear 3 tablas que son casi idénticas en su estructura, salvo por los nombres, ¿está? Pero fíjense que barrio, provincia, ciudad, tiene un ID, una descripción y un ID estado. Después pueden agregarle algunos otros datos. Pero para empezar, tenemos todos iguales. Tipo de documento, ID, DNI, pues de descripción puede ser DNI, pasaporte, libreta de enrolamiento, libreta cívica, ya es muy viejo eso, pero puede ser. En el tipo de profesión ya cambia, pero puede haber más datos, pero también podemos decir un ID, una descripción, es decir, es odontólogo, es médico, es psicólogo, es fisioterapeuta, y hay un ID de estado. Y bueno, y la obra social ya puede que haya más. Acá en vez de descripción sea razón social y todo eso. Pero ustedes vean que nosotros armamos 6 tablas con la misma casi estructura con distintos nombres. ¿Tá? Todas esas van a ser después las claves primarias, van a ser claves foráneas en todos estas otras tablas. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Ustedes, siguiendo con el práctico número 2, tienen que tratar de crear estas tablas también. ¿Estamos? En estado también podemos tener esto, ID de descripción y de estado, porque también puede estar acá no, el ID de estado no va porque sería una redundancia, sería el campo del atributo de estado, que es activo o pasivo. ¿Se entiende? Ustedes lo tienen que, si no los han puesto o haber creado, las tienen que crear a estas tablas como para ya ir completando toda esta estructura de base de datos que tenemos acá con estas tablas. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, vamos a las instrucciones que maneja, las sentencias que maneja y empezar a explicar como, digamos, una introducción a esto, ¿no? El lenguaje de manipulación de datos, ustedes saben que lo proporcionan o se los proporciona SQL a los gestores de base de datos y permiten a lo que es la persona que administra un sistema general de gestión de base de datos, llevar tareas de consulta, modificación y de mantenimiento de base de datos. ¿Tá? DML es un lenguaje que lo proporciona SQL para recuperar, manipular datos en lo que es base de datos relacional. Por eso esta introducción que hicimos recién, más que introducción, toda esta parte que vimos de normalización, muy importante para que ustedes la tengan en cuenta y sepan que existe para que cuando apliquen este lenguaje de manipulación de datos en una base de datos relacional, no tengan problemas en cuanto a las consultas que van a generar que sean inconsistentes, más que nada, ¿no?
Y bueno, las instrucciones que se utilizan en este lenguaje de manipulación de datos es recuperar, agregar, modificar y borrar datos o registros de una determinada tabla. Se trabaja con lo que es tablas, se trabaja con tuplas o registros almacenados en esas tablas, y las palabras clave que se utilizan son las 4 esas que ustedes tienen ahí. Todo empieza con esas 4 palabras claves. Select para seleccionar o consultar, insert para insertar nuevos registros, update para actualizar un registro entero o algún campo de un registro, y delete para eliminar un registro o una tupla. ¿Tá? Estos son las 4 palabras claves que vemos que tiene el lenguaje de manipulación de datos, pero dentro hay una sintaxis muy, muy grande y hay muchas opciones de sintaxis que han ido saliendo y que hay que empezar a aprenderlas. Bueno, el insert inserta datos en la base de datos, en una tabla. El delete elimina registros de una tabla. El select consulta registros. A veces que esos registros que van a volver van a satisfacer un determinado criterio. Y el update va a modificar valores en los campos de registros especificados. Entonces, estos 4 son los que nosotros tenemos que utilizar en el lenguaje de manipulación de datos para poder hacer cualquiera de estas operaciones. ¿Tá? Entonces, quiero agregar registro, tengo que saber que empiezo con el insert. Quiero seleccionar o consultar, empiezo con select. Quiero actualizar un registro o un campo, empiezo con update. Y así con delete. ¿Tá? Y empezamos con la sentencia select, que es la sentencia que nos permite recuperar datos en una base de datos, apuntando hacia una tabla o 2 tablas o 3 tablas. ¿Tá? ¿Qué vamos a obtener con la sentencia select? Un conjunto de filas, vamos a obtener como resultado, donde nosotros vamos a poder definir qué columnas queremos que muestre o qué subconjunto de columnas queremos que muestre. O sea, en realidad lo que quise decir es que va a mostrar todas las columnas de la tabla, todos los atributos, o nosotros podemos definir qué columnas queremos que muestre. Ya vamos a ver que podemos hacer lo que se llama join, entre 2 o más tablas, y poder mostrar diferentes campos de tablas diferentes. Por ejemplo, la sintaxis de select está en celeste, son las palabras claves, son las palabras que van, lo que está entre corchete es opcional. Entonces tengo select, y dice que hay 2 palabras también que hay que tener en cuenta, o distinct, o también la opción de all. All está por defecto. ¿Tá? Entonces yo puedo poner select y la columna 1, columna 2 y columna 3. Y después voy a tener que decirle de qué tabla quiero que me traiga esa selección. Entonces con from le decimos, pongo el nombre de la tabla, tiene que estar perfecto el nombre de la tabla, si no el gestor de base de datos me da un error. Ya me lo señala con un subrayador rojo seguro. Y yo ahí puedo decir, bueno, tráeme columna 1, columna 2 o columna 3 de esta tabla, ejecuto la consulta y me trae todos los registros que hay de eso. Ahora, si yo no quiero ver todos los registros, puedo utilizar la opción where. La opción where me da una condición y yo pongo, quiero que el campo where con el campo fecha, ya vamos a ver bien la sintaxis, sea mayor al 31 del 12 del 2020. ¿Tá? Entonces, ya los campos, los registros traídos por esta consulta no van a ser los mismos, la misma cantidad. Después vienen otras opciones de palabras claves dentro de lo que es select,
Tenemos el group by, que el group by agrupa de acuerdo a lo que yo pongo acá en el select. Por lo general, este agrupamiento se utiliza en funciones como max, con, el máximo que me traiga de un atributo, o sea, la máxima fecha, por ejemplo, de venta, o la máxima venta que tengo a un cliente, o contar todas las ventas que tengo de un cliente. Entonces todo eso lo hago con un group by, que nosotros ya lo vamos a ver en la clase que viene. El having es el where, pero para el group by. O sea, yo estoy haciendo una agrupación, un agrupamiento, perdón, de registros, ¿tá? Que me cuente, por ejemplo, volviendo al agrupamiento, cuántas ventas hice por día, y yo le digo en el mes de agosto del 2022. Entonces, le pongo la condición acá en el having. Y después viene el order by. El order by me permite darle un ordenamiento a esta consulta que yo estoy haciendo, definida en toda esa sintaxis para arriba, y ese ordenamiento puede ser ascendente y descendente. Es decir, fecha, desde hoy para atrás o desde hace mucho para adelante. Ascendente, descendente, una forma de decir. También podemos hacer un order by o un ordenamiento por varias columnas. Columna 1, columna 2, columna 3. Podemos ir ordenando. ¿Tá? ¿Qué pasa? No siempre usamos todas las palabras clave. A veces usamos select. Ya vamos a ver que el asterisco indica todas las columnas. Select asterisco, la tabla. Y digo el order by por la columna tanto, por fecha. Listo, no uso ni el where, ni el group by, ni el having. ¿Se entiende? Entonces, recuerden que el que tiene corchete es opcional. ¿Tá? Pero hay que respetar la secuencia que tienen estas palabras clave. ¿Estamos bien? Muy bien. Voy a tomar agua. Bueno, tenemos la lista de atributos, como vimos recién, la lista de tabla a utilizar para nuestra consulta, que dijimos que puede ser una, dos o más. La condición es una expresión condicional que va a dar algo booleano, es decir, true, false o nulo. ¿Tá? El group by, que dijimos que es una agrupación. El having, que es la condición del grupo, de cómo quiero yo que me haga ese agrupamiento y cuáles son las filas que van a quedar adentro, cuáles son los registros que van a quedar afuera de las tablas que yo elegí acá. Y el order by, que dijimos que puede ser ascendente o descendente. ¿Tá? Es cómo van a salir nuestras consultas. Bueno, esa es la sintaxis del select. Después hay algunas otras opciones que tenemos, pero bueno, ya las vamos a ir viendo de a poco. Ustedes, sabiéndose esto, ya pueden hacer consultas sin ningún problema. Lo único que hay que saber es cómo está el SQL embebido en su sistema de gestión de base de datos, cómo maneja el lenguaje de manipulación de datos y cuál es la sintaxis que se maneja en ese. Por eso yo les hice en el primer práctico instalar 2 gestores de base de datos, para que ustedes puedan comparar las distintas sintaxis que van utilizando. Por lo general es todo lo mismo, ¿no? Pero en algunos puede cambiar. Bueno, dentro de lo que es la cláusula where y la cláusula having, de estos que tenemos condicionales acá, where condición y having condición de grupo, hay test de comparación, o lo que se llaman operadores de los condicionales. ¿Tá? Son operadores muy comunes que nosotros los vemos en todos lados. El igual, el menor mayor o la desigualdad. La desigualdad expresada de otra forma, por lo general en Java se expresa así. El mayor a se utiliza, ¿tá? Por lo general en estos test de comparación o en estos
más que nada en estos operadores de los condicionales, hay un campo, un atributo de la tabla a la izquierda y un valor a la derecha. ¿Está? Siempre es así. Si usted lo pone al revés, no hay problema, pero por normativa se pone el campo, el atributo, fecha de nacimiento igual a 5 de septiembre del 2019. Bueno, me va a traer todos los que nacieron en esa época, en ese día. ¿Se entiende? No ponen 5 de septiembre del 2019 igual a fecha de nacimiento, no. Es al revés. El atributo y después el valor. Bueno, y nada, menor igual, mayor igual, todas expresiones que se utilizan en los test de comparación. Y esto lo utilizo, vuelvo a repetir, en las cláusulas where, que es para aplicar un condicional, y en el having, que es un condicional de grupo. Y después tenemos lo que es el AND y el OR. Ustedes, estas funciones o estas condiciones de lo que es la lógica, el AND significa, es como una multiplicación, en una, decimos que si la condición que está a la izquierda, que en este caso es provincia igual a Córdoba, y provincia igual a Buenos Aires, nos va a traer todos los registros de proveedores que estén en esa provincia. ¿Está? Ese es el AND. ¿Está? Y el OR nos da que traiga los registros, este select que hemos hecho, que están, de proveedores que están en Córdoba o Buenos Aires. ¿Está? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que en el AM los proveedores tienen que tener sucursales en Córdoba y en Buenos Aires, y en el OR, con tener una sola sucursal, el proveedor en Córdoba o en Buenos Aires ya lo trae en la consulta. Entonces, en lo que es los test de comparaciones, siempre se pueden utilizar la palabra AM y la palabra OR. No sé si ustedes han visto lógica alguna vez, pero hay tablas de verdades en lo que es AM y en lo que es OR. Y bueno, todo esto viene con lo que es, digamos, la lógica. Siempre, cuando hay un AM, todos tienen que ser verdaderos para que aparezca un registro de un determinado proveedor, es decir, tiene que ser de Córdoba y Buenos Aires, tiene que dar verdadero. Y cuando aparece OR, no todos tienen que ser verdaderos. O sea, si un proveedor no es de Córdoba, pero es de Buenos Aires, o sea, dio verdadero Buenos Aires, ya aparece en la consulta que va a traer esta consulta. Fíjense que acá está el select asterisco, no estamos definiendo los campos, los atributos, sino que decimos, tráenos todos los campos de la tabla proveedores. Obviamente, uno de los campos es provincia. Bueno, se pueden cualificar las tablas. Fíjense, en realidad esta cualificación de tabla es un alias que se le pone a la tabla. Yo puedo decir select, lo que sea, from empleados, y hacerle un alias a esa tabla. ¿Para qué? Para cuando nosotros usemos dos o más tablas y en esas dos o más tablas haya campos que son parecidos, son iguales en el nombre, diferenciarlas con el alias. Entonces fíjense que yo después diferencio arriba del empleado, voy a traer apellido, el nombre y el número de documento. Y si yo estuviera haciendo un join con una tabla proveedor o clientes, por ejemplo, yo puedo poner coma clientes, el alias una C, y puedo traer el apellido y nombre del cliente, pero identificándolo con el alias que es C punto y el campo. ¿Qué tenemos acá? Bueno, acá hay lo que se llama alias de columna. ¿Tá?
fíjense que la palabra reservada es la as. Entonces, con la palabra reservada, yo hago que en mi devolución el campo no se llame descript, como yo le puse en la tabla, sino se llame el alias o muestre el alias que yo quiero que muestre. ¿Está? Acá tenemos los dos alias. Para la tabla artículos, la letra A, y para el campo descript, el área descripción. Yo puedo tener 10 atributos o 10 campos en el select y los 10 pueden tener un alias definido. ¿Está? Ya vamos a ver que después hay que tenerlo en cuenta en el order by, cuando lo utilicemos, o en el group by, a esos alias. Profe, no me quedó claro, ¿en dónde defino esa cualificación de las tablas? Eso lo define en, mire, ya que yo lo tengo abierto acá, ¿a dónde vamos? Acá. Yo tengo, por ejemplo, este es el gestor de base de datos de SQL Server. Voy a la herramienta que me provee para generar una nueva consulta. Esa herramienta es una interfaz, es una caja donde yo puedo escribir. ¿Está? Pero como vengo de New Query, de una nueva consulta, yo puedo decir, bueno, select asterisco from pacientes y le doy un alias a paciente. ¿Está? Y después me voy a ejecutar y me va a traer todos los pacientes. Entonces, esto depende del gestor de base que ustedes estén utilizando. ¿Estamos? Si yo quiero hacerlo, por ejemplo, de Postgre, entonces yo voy a buscar un nuevo, a ver, busco acá con el botón derecho, Create Script, Query Tool, herramienta para query. Listo, me abre la ventana digamos, de la herramienta que tengo para generar una nueva query, una nueva consulta. Query es consulta. Entonces yo hago select, asterisco, from y la tabla. ¿Está? Que acá no tengo nada, por eso no lo hago. Me parece que no tengo datos acá. Entonces, yo ejecuto y me va a traer datos o me va a dar un error. Obviamente, en este caso me da un error porque la tabla no existe. ¿Estamos? Y tampoco debe saber a dónde voy a buscar la tabla. Entonces, en todo sistema de gestor de base de datos, yo voy a tener una opción que me da para yo ejecutar estas, digamos, sentencias. ¿Se entendió? Sí, ahí me queda un poco más claro. Muy bien. Acá tenemos otras opciones. Cuando extraemos todas las columnas que les dije yo con el asterisco, entonces select from empleados con el alias E, yo puedo usar e.asterisco y me trae todos. Ustedes dirán, bueno, pero si yo pongo asterisco solo, listo, ya está. ¿Para qué voy a poner un alias en el empleado? Todo esto se enseña porque en el día de mañana ustedes, vuelvo a repetir, pueden tener empleados con un join a otra tabla. Entonces podemos tener 2 o más tablas acá. Y esas 2 o más tablas pueden repetir los nombres de los campos, como los vimos recién, que poníamos descripción en todos, y entonces las identificamos con el alias. En vez de poner la palabra empleados, que es la tabla, pongo el alias, punto y descripción, punto descripción. Entonces me va a saber de dónde me tienen que traer los datos. Después tenemos el distinct, que les dije que era un opcional también. ¿Está? Y el distinct lo que hace es no repetir registros iguales. Este es un ejemplo en la tabla de empleados que, digamos, no nos lleva, digamos, no es muy representativo. Hay consultas donde uno las hace, donde aparecen 2 registros repetidos y no quiere
No queremos que aparezcan esos registros repetidos. Por ejemplo, en los turnos. Yo puedo tener, quiero una consulta que me diga qué pacientes obtuvieron turnos desde el 1 de enero de este año hasta el día de la fecha. Y obviamente, esos pacientes, si vinieron 10 veces, van a aparecer 10 veces en nuestra consulta. Pero yo no quiero saber la cantidad, quiero saber los pacientes. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos Distinct. ¿Y qué hace Distinct? Y bueno, si el paciente ya apareció, no te lo muestra de vuelta, te lo muestra una sola vez. Y entonces así vos sabés los pacientes que vinieron y tuvieron un turno. No te importa la fecha, no te importa cuándo. Vinieron una vez. Esa es la idea. Bueno, después vienen las condiciones de filas, que recién vimos los operandos que tenemos. Y una de las opciones es el número de documento en la cláusula where. ¿Está? Las condicionales de fila van en la cláusula where. ¿Estamos? Depende el gestor de base de datos, depende el tipo de datos que ustedes han definido, es que si acaba con comillas simples o no. Si ustedes, por lo general, el gestor de base de datos les permitió definir un número entero, por ejemplo, el DNI este como entero, ustedes lo pueden igualar sin comillas simples. Si ustedes definieron el DNI como un char, como caracteres, entonces van a tener que igualar el campo número doc igual a comillas simple, el número de documento y cierran comillas simple. Entonces, después se van a ir acostumbrando a decir, bueno, ¿el documento siempre lo voy a tener como un número? Sí, lo voy a tener como un número. ¿Y por qué lo tengo como un número? Y porque a la hora de indexar o de ordenar es mucho más fácil que tenerlo como carácter, por ejemplo. Entonces tengo muchas filas, muchos pacientes, y la ordenación o la indexación es mucho más fácil si lo tengo como número el DNI. Ya se van a ir acostumbrando. No solo con el correr de este curso, sino cuando empiecen a utilizar en algún otro lado lo que es SQL, ¿no? Condiciones de búsqueda. Cuando uno usa condiciones de búsqueda, las condiciones pueden devolver un resultado verdadero, falso o desconocido. ¿Tá? Más que nada, utilizamos lo que se llaman los operadores lógicos, el AND, el OR y el NOT, que lo hemos visto recién. O sea, no is null, no supera, no mayor, no. O sea, también se puede utilizar el NOT. Y si no están especificados, no va a haber un resultado especificado de vuelta. Esa es la idea. Bueno, estas condiciones de búsqueda nos llevan a distintos test de comparación en las cláusulas where o en la Javim. ¿Tá? Los test de comparación es uno, ya vimos las opciones de los operandos. El test de rango se utiliza con la palabra reservada between, entre, por ejemplo, cuando quiero ver o filtrar registros de fecha, con el campo fecha, entre la fecha tanto y la fecha tanto. Entonces, fecha menor a la izquierda y la fecha mayor a la derecha del AM. Ya vamos a ver la sintaxis. O los test de pertenencia a conjunto, en lo que es con la palabra reservada in, los test de correspondencia con patrón, con like, los test de valor null, es decir, si tengo un campos nulos, pregunto si is null el campo. Bueno, todos estos los vamos a ir viendo y vamos a ver ejemplos ahora. Empecemos con los test de comparación. Esto es una de las opciones más fáciles que tenemos. En la cláusula where, cuando pongo la palabra where, pongo el campo a la izquierda y digo mayor, igual, y utilizo el número que quiera. ¿Tá? Siempre teniendo en cuenta estos operandos. Entonces, ¿qué va a pasar? Y bueno, acá nos va a devolver todos los legajos mayores a este número. ¿Tá? Y van a venir todos los empleados que tienen legajo mayor a 348.
El test de rango, que es el que yo le decía con la palabra reservada between, y también se utiliza el condicional and. Esta es la sintaxis del test de rango. Es decir, en la cláusula, en la where, yo pongo el nombre del campo, en este caso básico, que es un sueldo básico, que esté entre 500, siempre el menor, se trata de poner a la izquierda del and, y el mayor a la derecha. Otro ejemplo sería, que yo les decía, c.fecha, imagínense, between entre una fecha de inicio y una fecha final. Y va a traer todos los registros que se encuentren entre ese between. ¿Tá? Si nos vamos acá, ¿a dónde estamos? Acá, por ejemplo, yo digo CL pacientes, where, por ejemplo, vamos a utilizar fecha de nacimiento. Recuerden que yo estoy utilizando el sistema de gestión de base de datos, el SQL Server, ¿no? Entonces, el SQL Server me permite a mí poner 01, 01 del 2000, and, como dijimos recién, y ponemos al día de hoy, 05, 09 del 2022. ¿Tá? Y me puede traer o no me puede traer registros. ¿Cuántos trajo? Y 208 registros. Si yo le saco esto, fíjense, si yo hago solamente, ejecuto esa consulta, me trae 2103. Entonces tengo 208 pacientes que nacieron supuestamente, o tienen en el campo fecha de nacimiento, una fecha que está dentro de estas dos fechas. ¿Y cómo lo hice yo? Con el between. Les aclaro que los extremos, en este caso, este extremo y o límites, estos dos límites, entran también los que hayan nacido en esos dos límites. ¿Está? ¿Se entendió? ¿Estamos o no? Sí, profe. Muy bien. Bueno, después tenemos los test de pertenencia en un conjunto que se definen con la clave, con la palabra reservada in, pongo un nombre de columna y después entre paréntesis pongo los valores que yo quiero incorporar en la selección de registros. ¿Tá? Por ejemplo, en empleados yo digo todos aquellos empleados que viven o que tienen como código postal el 5000, 5001 y 5009. Entonces nos van a traer empleados que tengan esos números como código postal, ¿no? Entonces fíjense, yo acá puedo poner todos los que quiera y me va a traer en base a esta pertenencia de este conjunto. ¿Entendió? Yo puedo poner todos aquellos... a ver, vamos a probar. Estamos en pacientes. No, este no. Acá. Estamos en paciente y vamos a decir aquellos pacientes que tengan como apellido in, pongo así, y vamos a poner mi apellido. Seguro que estoy acá porque es una tabla que he usado. Y me sale con 7 registros. Todos estos son apellidos Figueroa. ¿Está? Ahora veamos otro apellido. Veamos Fernández, que es más común que apellido Fernández. Figueroa y Fernández van de la mano. Una pregunta, profe. Sí. ¿Ahí afecta o no la mayúscula y minúscula? No. Ya vamos a probar. Bueno, Y acá tenemos 25 registros. También trae los Fernández y trae los Figueroa. ¿Está? A ver, si yo pongo minúscula.
Todo se prueba. Y también tengo 25 registros. ¿Está? No hace a mayúsculas o minúsculas. ¿Está? Bueno, gracias, profe. Supónganse que ustedes quieren traer el 1715 y el 1744 en ID. Esto por lo general no se hace, este tipo de consulta. Así que, pero es para... Fíjense que yo cuando uso string, por lo general pongo la comilla simple. Cuando no uso string, no pongo la comilla simple. Y me trae 2. ¿Ven? Así funciona el inc. Muy bien, sigamos. Bueno, después vienen los test de correspondencia con patrón, el like, que devuelve verdadero si una expresión se encuentra dentro de ese patrón. Y puede haber comodines. Los comodines son el porcentaje reemplaza a uno o más caracteres y el guión bajo reemplaza a un solo carácter. ¿Estamos? Y también tenemos el rlike, que no es estándar, por eso lo vamos a pasar muy por arriba. Yo se los dejo en la diapositiva, pero se los muestro nomás. No lo vamos a utilizar porque no se utiliza porque no es estándar, pero para que sepan que existe. Con respecto a este, al like, yo volviendo acá, yo puedo decir apellido, like, Figueroa. ¿Está? Muy bien. Yo puedo decir también todos los que empiecen con fi y no me importa lo que sigue. Eso es un comodín. ¿Está? Fíjense todos los apellidos que tengo. Tengo 18 que empiezan con fi. ¿Se entiende? O que terminen con la letra A. Y no importa qué hay para adelante. Bueno, todo esto es lo que uno más rápido empieza a aprender a utilizar. Este tipo de test de correspondencia con patrones. Bueno, el guión bajo reemplaza un solo carácter. Si ponemos 2 guión bajos, son 2 caracteres y así. ¿Está? Bueno, acá tenemos un poco de los ejemplos. Cómo lo vamos manejando. Fíjense, acá tenemos una opción de comodines en el principio y en el final. Nos va a traer todo lo que diga Regina. ¿Está? En apellidos. Cecilia, ¿quieres preguntar algo? No, profe, perdón, fue accidente. No hay problema, no me pide perdón. No, profe, me escapó. Bueno, este es lo que vimos recién. Todos los que terminan con R, todos los que empiezan con un carácter, fíjense, después siguen con A, no me importa con cuál empieza, pero la segunda sí o sí es una letra A, y después cuál es la que venga, no hay problema. Bueno, este es repetido, y después empieza con rlike, que ustedes después lo ven en sus, cuando vean la diapositiva esta. ¿Está? Llegamos a lo que es el test de valor nulo. Fíjense, isNull, el nombre del campo, y me trae todos los valores que tengan en el campo un valor nulo. ¿Estamos? A ver, veamos. ¿A dónde hay valores nulos acá? Creo que en el DNI. Entonces yo puedo decir número de documento, isNull. ¿Está? Entonces me va a traer todos los documentos todos los pacientes que no tengan documentos, que los tenga nulos. Son 1016 registros. ¿Estamos? ¿Qué más puede llegar a tener null? Veamos en el email si pasa lo mismo. No tengo nada en el email. Y acá ustedes tienen que ver que esto no es un campo nulo. Esto significa que alguna vez fue nulo, pero
ahora ya no es más nulo, ahora tiene nada, pero no es nulo, fíjense, o sea, no me trajo a mí estos valores como nulo, ¿está? No es lo mismo que este valor que es nulo. Entonces, también puede que aprendan a diferenciar ese tipo de datos que estamos viendo. ¿Qué más? También se puede poner así, otra opción, where, lugar de nacimiento, coma, año de nacimiento, o sea, puedo hacer 2 o más campos que sean nulos. O sea, esa misma sintaxis que tengo acá en el where, que estoy usando 2 campos para ver si son nulos, lo puedo utilizar de esta forma. Bueno, y llegamos al orden, que el order by es para ordenar la salida de esa consulta que yo estoy haciendo. ¿Está? Entonces, si nos vamos acá, yo saco el where y digo order by p.apellido y después de apellido que me ordene por nombre. ¿Está? Listo. Ejecuto, me va a ordenar por apellido y después por nombre. Yo puedo hacer acá, copio esto, lo pego acá. Y acá tengo, seguro que si tengo Figueroas, hagamos un where acá. Ya le vamos metiendo un where. Puedo usar el I o puedo usar el igual, ¿no? Así que... Y ahí me lo ordena por apellido. ¿Está? A ver, pongamos el link para que haya más de un apellido. Hoy con esto se podemos estar hasta las 12 de la noche. Si tenemos una base de datos o alguna tabla, perdón, con muchos registros, podemos estar jugando y aprendiendo hasta las 12 de la noche. Entonces, fíjense, tengo Fernández, todos los Fernández, ordenado primero por Fernández y después por Figueroa, pero después me ordena por nombres. ¿Está? Ahora, si yo quisiera que los nombres sean descendentes, es decir, por la Z empiecen, puedo hacerlo así y me cambia el orden de los nombres. Entonces, hay muchas variaciones, hay muchas combinaciones, simplemente vamos a tener que saber usarlo y alguien nos va a decir, che, necesito esta consulta, quiero que me la saques así, quiero hacer tal y tal cosa, y bueno, ahí estará la sabiduría nuestra, venimos, ejecutamos la consulta y le mostramos el resultado. Bueno, las reglas de procesamiento en un select podríamos decir que primero comienza con lo que tenemos en la cláusula from, busca las tablas que tenemos ahí, después ejecuta lo que es la condición, después arma alguna selección, después se fija si hay un distinct y después ordena. Es más o menos la regla de procesamiento que tiene la consulta simple select, cuando tenemos una tablita. ¿Qué más? Bueno, acá terminamos con select y entramos en lo que es insert. Acá insert, delete y update son más cortas las diapositivas. El insert es una sentencia que añade datos, dijimos, en una tabla, añade registros en una tabla, así que la podemos utilizar para añadir un registro. Entonces, ¿cuál es la sintaxis? Insert into, tabla y los valores. Donde tabla es el nombre de la tabla y entre paréntesis van, fíjense que tiene corchete, también es opcional, ¿no? Si yo no pongo ningún atributo, significa que tengo que, en la parte de valores que no hay un corchete, tienen que ir sí o sí todos los campos.
Ahora, si acá pongo dos atributos, en Valuet puede haber dos atributos, sí o sí tiene que haber dos atributos. Ya vamos a ver bien la sintaxis. Muy simple la sintaxis, ¿está? Es esta. Yo inserto en una tabla y pido que en los Valuet haya estos campos. O pueden estar todos o puede haber algunos. Lo que sí, en Valuet tiene que respetar lo que yo defino como campo acá. Miguel, ¿querés preguntar algo? Bueno. Entonces, por ejemplo, yo tengo la tabla, tengo los atributos y tengo los valores insertados. Fíjense, inserto empleados, en estos campos, son 4 campos, y digo voy a insertar el 10785 como apellido Figueroa, como nombre Rodolfo y la dirección null. Hago un ejecutar la query y se me ejecuta y se me inserta el registro. A ver, veamos a dónde podemos insertar. ¿En qué tabla vamos a insertar? Así como escribimos el select acá, también se escribe el insert acá. ¿Está? Entonces yo puedo decir pacientes, abro paréntesis y pongo los campos que yo quiero. Y después tengo que poner evaluate y pongo los valores, ¿está?, del paciente. No los escribo todos porque, bueno, ¿qué pasa acá? Como estoy insertando y no estoy haciendo una columna, tengo que, en este sistema gestor de base de datos, tengo que decirle en qué base de datos voy a insertar. ¿Está? Supuestamente, ahora me tiene que decir paciente. No me sale. Pero bueno, le pongo paciente. ¿Está? El insert es más complicado, necesita más opciones. Esta sería, ¿y qué hago yo? Hago un ejecute. ¿Está? Lo ejecuto y me va a salir de que se salió o bien la inserción o no se pudo realizar la inserción. ¿Está? Cuando yo ejecuto este insert, pueden salir todas las reglas de integridad a flote, diciéndome, no, no se pudo insertar porque ya existe registro, no se pudo insertar por el DNI está repetido, y bueno, pueden salir todas esas reglas de integridad que nosotros vamos definiendo cuando definimos la estructura de nuestra base de datos y en cada una de las tablas. Puede haber una inserción de múltiples tablas desde otra tabla. Fíjense, yo para llevar un histórico. Entonces, creo la tabla histórico, supónganse, no estaba creada anteriormente, y quiero insertar todos los registros de empleados que fueron dados de baja antes del 2010. Fíjense, esta es otra sintaxis. Inserto en histórico un CL asterisco from empleado donde la fecha de baja es menor a 2010. No defino ni los campos ni el valor. ¿Qué pasa? Y bueno, el histórico tiene que tener los mismos campos que la tabla de empleados. Tiene que ser igual, porque si no, me da error. Bueno, acá están todas las opciones que tienen que tener en cuenta para que ustedes puedan ejecutar un insert de esta forma. Llegamos al update. El update es para actualizar. Esta es la sintaxis. Update tabla. Set. El atributo igual al valor. Set es la palabra reservada que establece los nuevos valores para las columnas. Y puede llegar a haber una condición. Un where. ¿Está? Entonces yo digo, para tal registro, voy a cambiar el DNI o voy a agregar el DNI. Por ejemplo, yo me voy acá porque esto sí se puede hacer sin ningún problema. Vamos a hacer control Z. Así me queda el... Ahí está. Vamos a hacer un update de
Vamos a hacer un update del DNI de esta paciente, María Belendesa. Entonces, ¿qué hago yo? Me voy acá, puedo hacer update. ¿Ah? ¿De qué? De pacientes. Y digo set. ¿Qué voy a actualizar? Y bueno, el número de documento. Acá no se puede utilizar alias. El número de documento va a ser igual a 222.222. ¿Estamos? Where, utilizo la condición donde ID sea igual a, ¿qué número? 13. Entonces, fíjense que seleccionando yo ejecuto solamente esta parte y me dio que está todo normal y que se afectó una sola fila. ¿Está? Entonces yo voy acá, ahora me fijo María Belendesa y tiene la actualización del DNI. Eso podemos hacer con el update. Bueno, acá hay distintos ejemplos. Con el update podemos seleccionar un solo registro, como en este caso que hice yo recién en el ejemplo práctico, ¿tá? O podemos hacer una actualización en todos los registros de una determinada tabla. En este caso pasó todos los empleados a categoría B y no hay ninguna condición, fíjense. ¿Tá? Tengan cuidado con eso porque en tablas, cuando están administrando bases de datos en serio, en producción, ustedes siempre tienen que probar todo esto que están haciendo en una base de datos de testing y después llevarlo a producción, porque si no, actualizan todos a categoría B y no pueden volver atrás, salvo recuperando un backup. ¿Qué más tenemos acá? Actualizamos empleado con categoría A y que fecha de baja sea hoy. Now es una funcionalidad que me trae la fecha de hoy con una hora, donde el año de fecha de ingreso sea menor o igual a 2000 y la baja no haya sido dado nunca, o sea, esté en nulo. Entonces ahí actualizan la tabla de empleados. Veamos otra actualización. En cuentas clic, el crédito lo actualiza a 1,15%, es decir, le da el 15% más, le pone la fecha de hoy y dice a los números de clientes que entren en esta condición. ¿Tá? Entonces también puedo utilizar unas consultas en la condición where o una subconsulta que se llama y utilizar la palabra clave reservada o la palabra reservada in adentro de la consulta y todo lo que devuelva esta consulta le ejecuta esta actualización del 15%. Y llegamos a delete. Delete obviamente borra registro. Traten de poner siempre condición, porque si hacen delete from tabla, borran toda la tabla. ¿Tá? Y lo que yo les digo es que nunca utilicen el delete, salvo que estén muy seguros de lo que están eliminando. Por lo general se utiliza un borrado lógico, porque el delete hace un borrado físico, es decir, yo agarro, pongo delete pacientes, ¿tá? Where ID igual a 13, es decir, la que recién actualizamos hay una fila afectada y se borró el registro. Entonces, lo que acabamos de hacer es un borrado lógico. ¿Qué pasa? No se hacen los borrados lógicos porque nos quedamos sin históricos. ¿Estamos? Obviamente que acá, porque yo no tengo ninguna regla de integridad, tiene que haber reglas de integridad para que no me dejen borrar ese registro si hay una relación hacia otras tablas. Por lo general, se hace un borrado lógico que es cambiándole el estado. ¿Tá? Por ejemplo, yo acá les muestro select
Y con esto creo que ya terminamos. From estados. Y les muestro todos los estados que tenemos. Yo tengo una tabla de estados donde tengo todos estos estados. ¿Estamos? Entonces, yo categorizo y normalizo los estados. Entonces, están en una tabla todos los estados. Y lo que hace es ir como clave foránea, como ID de estados, a las otras tablas. Entonces, acá tengo el estado 1, que es activo. Si yo lo quiero pasar o quiero hacer un borrado lógico, le cambio el estado al estado que me diga que pasa a ser pasivo. Por ejemplo, el 2. ¿Está? Eso es un borrado lógico. Bueno, acá tenemos distintas opciones. Delete from, empleados, where el número de empleados, borra un solo empleado, o borra, una selección múltiple de empleados para borrar, o borra toda la tabla, o borra de acuerdo a una subconsulta que nosotros hacemos. Esto se llama subconsulta. Cuando nosotros tenemos un where, un atributo, la palabra reservada in, y acá hay un select, se llama subconsulta. ¿Está? Muy bien. ¿Qué más? Bueno, después vienen las conclusiones y hemos terminado por el día de hoy. Muchas gracias.